través de las redes sociales, un hermano me hace la siguiente pregunta. Me dice: Alejandro, ¿cómo procede el demonio? ¿Cómo nos tienta exactamente? Porque yo sé que el demonio eh, no sabe exactamente lo que pensamos. Él no tiene la potestad de penetrar nuestros pensamientos y saber lo que pensamos. Pero como tiene esta inteligencia que es incomparablemente superior a la inteligencia humana, que es de otra naturaleza, lo que los filósofos llaman inteligencia intuitiva, es decir, que no tiene que hurgar por la verdad, sino la verdad de alguna manera le llega automáticamente a la mente, para explicarlo de alguna forma. Él dice: entiendo que el demonio intuye lo que pensamos cuando ve nuestros gestos, los más mínimos gestos que hacemos al pensar, nuestro hablar y nuestro actuar. Pero lo que no entiendo es cómo es que nos lleva a caer en la tentación. Soy consciente de que no todos nuestros pecados son atribuibles al diablo, sino a nuestra libre elección, nuestra debilidad y hasta ignorancia en asuntos morales y espirituales. Por tanto, mi pregunta es una: ¿cómo influye el diablo en nuestras mentes y qué nos hace caer? Es una pregunta apasionada, hermano, que nos hacemos todos los cristianos. En última instancia, todos los hombres que tenemos alguna preocupación moral, es, y es la gran pregunta que se hacía el mismo San Pablo en Romanos 7:14, ¿no? Y en todo el pasaje que comienza en Romanos 7:14, donde San Pablo reflexiona sobre el misterio de la fragilidad del hombre frente al mal moral. Es decir, no solo la fragilidad física que tenemos todos los seres humanos, porque sabemos que vamos a morir, ¿no? Sino y que nos enfermamos y que nos golpeamos, nos vamos debilitando, sino la conciencia de que frecuentemente hacemos el mal que no queremos, como dice San Pablo. No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Encuentro en mí esta ley de muerte, dice San Pablo. San Pablo se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Y en este pasaje que comienza en Romanos 7:14, San Pablo no tiene una conclusión. San Pablo termina diciendo: alabado sea Jesucristo, a quien le debemos toda victoria, ¿no? Es decir, San Pablo termina diciendo fundamentalmente la única respuesta de esta debilidad moral, del hecho de que incluso en los momentos más intensos de nuestra devoción decidimos: Señor, como dice el acto de contrición que rezamos cada vez que nos confesamos, prometo firmemente nunca más pecar. Prometemos firmemente nunca más pecar, y estamos tropezando, cayendo y pecando nuevamente, ¿no? Entonces estamos en esta situación de ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Donde efectivamente nos preguntamos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la pregunta constante que se hace el cristiano. Entonces, menciono esto en contexto porque al final quiero hacerle entender a este hermano y a los cristianos que escuchan este punto de vista que no existe una respuesta definitiva para entender el mecanismo del pecado, como si pudiéramos entender perfectamente cómo actúa el demonio, cómo detona en nosotros la acción del mal, para ver si es que existe alguna forma de desconectar ese proceso, de presionar el botón de off, ¿no? De apagado, para que ese proceso no se active, para que no se desarrolle ese acto malo. Pero hay que recordar la tradición y la enseñanza de la Iglesia para entender la acción del mal. En la Iglesia siempre hemos hablado específicamente de tres grandes enemigos: el mundo, el demonio y la carne, ¿no? El mundo también nos seduce, esos son los tres grandes enemigos: mundo, demonio y carne, y eso que enseña la Iglesia siguen siendo principios generales. El mundo sabemos que son las seducciones que nos presenta lo externo. Muchas veces no necesitamos de la acción directa del demonio, basta con una publicidad mal inspirada, basta con que un programa de televisión que estamos viendo incluya pornografía suave, ¿no? Basta con estas cosas para que se produzcan las tentaciones que nos hacen caer
en la seducción del poder, del tener o del poseer placer, ¿no? Cualquiera que sea. Y precisamente el demonio a veces no tiene que esforzarse, ¿no? Algunos santos del desierto decían que tenían este don espiritual de ver a los demonios, decían que en los pueblos donde existía mucho vicio, ¿no? Y bares y lugares de apuesta y lugares de perdición, los demonios estaban descansando, simplemente preocupándose de ver que cualquier persona que por ahí tenía un conato de bien, de seguirlos impulsando por el camino del mal. Y que estaban más bien sumamente ocupados allí donde no habían lugares de vicio y eran pueblos en los que había una iglesia en donde la gente activamente participaba de la fe y de la vida cristiana, ¿no? Entonces, es para entender cómo es la acción del mundo. La acción del mundo simplemente nos presenta abiertamente una seducción. El demonio, precisamente, tenemos que entenderlo como esa fuerza maligna exterior que nos seduce precisamente susurrándonos o presentándonos ideas, porque sí es capaz de presentarnos una idea, no es capaz de saber lo que estamos pensando, pero sí es capaz de insinuarnos, mira, como le susurró y le habló a Adán y Eva. Recordemos que ese es el pecado tipo. Si queremos entender cómo funciona la acción del demonio, pasemos revista al pecado original y a la manera como nos presenta la tentación. El demonio usualmente comienza por proponernos algo que nos resulta atractivo, y ahí está el problema de la carne, ¿no? Ese tercer enemigo. Y entro aquí a explicar el problema de la carne como un paréntesis en la explicación del demonio. La carne es esa parte herida que tenemos los seres humanos, no es el cuerpo, no. Recordemos que en griego existe una diferencia entre el cuerpo y la carne, entre el soma, el cuerpo, y la sarx, la carne, que es esa parte débil del ser humano, herida por el pecado, que hace que nos atraiga las cosas que son dañinas para nosotros, pero que nos resultan agradables, ¿no? Es esa inclinación, ese apetito, esa apetencia, ese gusto por cosas que son dañinas. No, esa debilidad es la debilidad que aprovecha el demonio. ¿No? Y comienza por susurrarnos la idea de algo que nos va a resultar atractivo en el poder, en el adquirir poder, en el tener o en el poseer placer, en el placer. En cualquiera de estos campos, el demonio nos va a presentar como le presentaron la idea a Eva, ¿no? Cómo funciona el pecado original. La primera propuesta que le hace a Eva es decirle, ¿es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del campo? El demonio sabía perfectamente que Dios no le había prohibido comer de todos los árboles del campo, sino de uno solo. Pero lo primero que hace es presentarnos el plan de Dios y las normas proporcionadas por Dios como exageradas, como contrarias al hombre, como abusivas, ¿no? Dios ha prohibido todo esto y establece el diálogo, entabla el diálogo, establece el diálogo. Y ahí es donde prácticamente los primeros pasos en esta pendiente resbaladiza la da Eva cuando dice no y comienza a hablar. En vez de rechazar al demonio, ¿no? Comienza a hablar con él. Y le dice, no, en realidad nos ha prohibido solo de este árbol. Dios les ha prohibido porque Dios es envidioso. Entonces nos presenta primero la doctrina de Dios, las enseñanzas morales como exageradas, y después nos las presenta como injustas. No solamente exageradas, sino abiertamente injustas y producto de la mala fe de Dios, entre comillas, la mala fe. El Dios no quiere nuestro bien, no quiere tu bien, yo quiero tu bien, tú quieres tu bien. Tú lo que quieres hacer eso que te gusta, que te provoca, eso está bien que lo hagas, ¿no? Y luego ya deja todo el resto a nuestra naturaleza herida, ¿no? En el caso de la descripción de Adán y Eva, como de pronto este árbol que sabían que era prohibido,
lo ven como sabroso, ¿no? Que era, viendo Eva que era bueno para comer, ¿cómo sabía que era bueno para comer si todavía no lo había probado, ¿no? Entonces, obviamente, así es la acción del demonio. Entonces, yo sé que alguno me dirá, Alejandro, pero un momentito, eh, Adán y Eva no habían pecado, no tenían pecado todavía. Entonces no tenían una carne débil. Efectivamente, no tenían una carne débil. El tema del misterio de cómo Adán y Eva caen a pesar de no tener una naturaleza caída, de no tener una naturaleza herida como nosotros, que precisamente es consecuencia de su pecado, no. Lo he desarrollado en otro punto de vista, es más extenso. Ustedes pueden buscar el punto de vista pecado original en el sitio web www.preguntasdefe.com www.preguntasdefe.com, ¿no? Para no extenderme e ir por un camino distinto. Pero en las Sagradas Escrituras quieren narrarnos el libro de Génesis, este pecado, quiere narrarnos este pecado precisamente para que nosotros entendamos cómo funciona el demonio, cómo nos seduce el demonio, y que existe una dimensión misteriosa que depende de la libertad humana. Ese es el gran tema, el tema de la libertad humana. Finalmente, independientemente de cómo sea el mecanismo del demonio, el demonio no está por encima de la libertad humana, y por eso existen los santos, porque los santos vieron que sea como sea que el demonio opere, al final el hombre es libre y el hombre puede decirle no al demonio. Entonces, no necesariamente basta con entender el mecanismo de que opera el demonio. Lo que sabemos es que el hombre, con su libertad y fundamentalmente con la gracia de Dios, con esta libertad que sale al encuentro de la gracia, que es animada por la gracia, que acoge la gracia, esa libertad es capaz de vencer el pecado. Todo lo puedo en aquel que me conforta. No todo lo puedo por mí, no todo lo puedo por mi fuerza. Todo lo puedo, dice San Pablo, por aquel que me conforta. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, en última instancia, independientemente como sea el misterio del mecanismo del mal, que lo comprenderemos en el cielo, ¿no? Independientemente de cómo sea este mecanismo, la verdad es que el hombre tiene la capacidad, colaborando con la gracia de Dios, de vencerlo y de triunfar. Que tengas un buen día.